Buen día. ¿Cómo están todos? Qué raro, ¿no? Esto de hacer radio de esta manera. Pero les diré que cada día me está gustando más. En realidad, tenemos que ser conscientes que hemos tenido un servicio de comunicaciones y de Internet maravilloso, que creo que prácticamente no se cayó casi nunca. Y eso está muy, pero muy bueno. Todas las inversiones que se han hecho en el pasado para que esto ocurriera, ¿no? Bueno, hoy vamos a charlar, le voy a decir por qué elegimos este tema. Ustedes ya saben que existe AEPSO, que es la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica, y la verdad es que la salud se puso en primer plano en todos estos días. Obviamente el primer plano tiene que ver con el COVID-19, nuestro miedo, cómo responde el sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay una parte que tiene que ver con la realidad que cada uno de nosotros vive como enfermo crónico, con una enfermedad no transmisible, y también los enfermos. ¿Qué le pasó a los enfermos que no tienen COVID, que tuvieron que quedar en sus casas? Y de pronto en AEPSO comenzó una andanada de mails, de mensajes, de llamadas, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en los de Instagram, donde realmente la gente nos planteaba sentirse nada bien, pero no por el miedo del COVID, sino sentirse realmente mal con la propia enfermedad que ellos transitan permanentemente. Uno de los grandes temas, y sobre todo en esta última semana, fue el de la artritis psoriásica. Y hoy vamos a hablar con alguien sobre este tema. Creo que es un excelentísimo médico, es además presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, pero además es un médico a que todos sus pacientes aman, y de esos que nosotros llamamos patient friendly en inglés. ¿Qué quiere decir patient friendly? Amigos de los pacientes. Y la medicina y los médicos se dividen en dos: los amigos y los que no son amigos, pero porque tienen esa forma de pensar. ¿Y qué quiere decir esto de ser amigo del paciente? No es que el médico y el paciente lleguen a ser amigos, es que se traba una relación entre el médico y el paciente que para el futuro de ese paciente, y creo que también para el futuro de ese médico, va a ser muy importante en su vida. ¿Me equivoco con lo que digo, César Graf? Bienvenido. Bueno, hola Silvia, ¿cómo andás? ¿Cómo Bueno, estás, César? gracias por tu palabra, se ve que somos amigos y no te equivocás, creo que esto va a marcar un antes y un después, tanto para médicos como para pacientes. Y Sí, esta totalmente. relación que siempre estuvo muy discutida porque era una relación personal muy estrecha, hoy nos encuentra así, cara a cara, pero a través de una cámara y un medio digital. Y Y vamos a bueno, hablar de eso también, de la medicina que se mueve, que se viene, esto de la telemedicina. Vamos a terminar sí. haciendo telemedicina. Yo creo que no es un Bueno, desafío, viste, para mí creo que es maravilloso. nosotros hace 2 años que empezamos a hablar de este tema y la verdad que la tecnología y las enfermedades nos superaron a la realidad, digamos. Mm, Mientras nos estábamos preparando, esta pandemia nos obligó a entrar en una temática de telemedicina que estaba ahí discutida y la estábamos sí. evaluando y estábamos viendo si se formulaban leyes y seguridad tanto para médicos como para pacientes, y nos encontramos con un buen marco tecnológico, me parece. Sí. Esto que vos decías, no se te cortó internet, estamos con un marco tecnológico, pero no estamos con niveles de seguridad apropiados. ¿En qué sentido Este, decís lo de seguridad? no, seguridad porque las plataformas que estamos usando no se hicieron para hacer una relación médica, digamos. Se hicieron ¿Vos hablás para por la compartir cosas, confidencialidad, por el tema de los por la, datos? claro, por la confidencialidad, para compartir datos médicos que son ultrasensibles, Claro. para compartir diagnósticos, como para compartir enfermedades, pero bueno, es la realidad que nos toca y debemos nosotros eh,
debemos ayudar al paciente, orientarlo y empezar a formar esta relación digital y de a poco irnos metiendo en plataformas más seguras y Claro. haciéndolo con total convicción el médico y el paciente de lo que están haciendo, lo están haciendo bien, en forma ética, en forma legal y en forma segura. Perfecto. Vos sabés que yo a veces me pregunto, en el tema de la privacidad, que creo que es un derecho muy importante que todos tenemos, Sí. yo no sé si va a seguir existiendo. No sé dónde va a terminar o cómo van a cambiar esos límites que tenía la privacidad. Entonces creo que esa es una de las discusiones que también tenemos que ver. Un día hablábamos con algunos ministros de salud que hablaban de la bendita historia clínica, que sepan los pacientes que la historia clínica, el dueño es el paciente. Y digo esto porque sé que hay muchos que me están escuchando que me dicen, en el hospital no me dan mi historia clínica, te la tienen que dar, porque es tu historia clínica. Entonces hablaban de esto, que quién lo tenía, podía tener, quién lo podía compartir. Entonces yo dije, la historia clínica yo la tengo que tener en mi teléfono. Y donde quiera que vaya, me pase algo en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Timbuktu, yo tengo mi historia clínica en mi teléfono. Y donde quiera que vaya la voy a tener. Y para mí, no sé, para mí es un gran seguro eso. Entonces creo que esta discusión es lo único que tienen que hacer es apurarse. Pero tienen que venir lo más rápido posible las decisiones. Sí, la tecnología está. La tecnología, eso que vos decís que se llama en términos tecnológicos la interoperabilidad de la historia clínica, donde ya hay plataformas seguras para compartir. Lo que pasa que no, el acceso a esa tecnología no es hoy para toda la Argentina ni para toda Latinoamérica, ¿no? Los países van entrando en ese sistema, pero bueno, primero hay que hacer la red, primero hay que formular las leyes de seguridad y también hacer las leyes de que el paciente tiene derechos y ese derecho es uno de los que vos decís, de llevar su historia clínica en el teléfono, pero sin que se la hackeen, sin que se la miren. Y hoy vos sabés que la tecnología se ha hecho buenamente para acercar a las personas, pero también tiene un costado malo que se ha hecho para hacer terrorismo, si se quiere. Sí, sí, sí. Entonces, hoy, si bien uno se cuida y no comparte los datos y trata de ir por lugares seguros, según los tecnólogos somos casas de cristal, o sea, todo se ve y todo alguien sabe qué estás haciendo, ¿no? Sí. Y Por bueno, eso digo que probablemente este pensamiento que teníamos absoluto y real sobre el derecho a la privacidad, a lo mejor tenemos que empezar a pensarlo de otra manera, no sé, de ampliar nuestro... Pero bueno, no importa. Hoy vinimos acá a hablar de artritis psoriásica. Y yo te diría que artritis, ¿no? Porque esto lo estamos viendo en la gente con artritis reumatoidea, con espondilitis anquilosante, con artritis idiopática juvenil. Así que, a ver, yo me voy a ir a la psoriásica, ¿no? ¿Cuáles son las razones por qué yo puedo tener artritis psoriásica? ¿Qué hice yo en mi vida para tenerla? ¿O qué hicieron mis papás? No hiciste nada malo, si bien hay una relación o un peso genético que hay una relación donde hay una predisposición a tener primero psoriasis, digamos. Claro. Y en general, después, con los años, y depende de qué genes hayas heredado y qué genes te pongan de manifiesto, porque los genes lo que te hacen es una predisposición a las enfermedades que después, en un contexto de medio ambiente, de estrés y de otras causas ambientales, De infecciones, de y de reacciones a calidad medicamentos. de vida, de medicamentos, de un montón de cosas, se van a manifestar a distintas edades de la vida, pero no hiciste nada malo, digamos. Sí, Y yo te no lo lo pregunté hubieras así. podido,
no lo hubieras podido mejorar a no ser que esas causas que desencadenaron la enfermedad tengan que ver con tu calidad de vida, con el fumar, con el estrés, que eso sí lo podés cambiar, pero los genes no Claro. lo vas a poder cambiar, por lo menos por el momento. O sea que si yo fumo, tengo estrés, tengo infecciones, tengo reacciones a medicamentos, pero no tengo los genes, no la voy a tener. Lo más probable es que no, a no ser que sea una causa que te tocó, digamos, tener una psoriasis. Y bueno, un porcentaje de esos pacientes, no todos, un 30%, digamos, de esos pacientes que tienen psoriasis puede desarrollar a lo largo de su vida una de las formas de distintas De inflamación. que puede inflamar crónica en una enfermedad que hoy sabemos que es sistémica como la psoriasis, porque no solo afecta las articulaciones, afecta el corazón, afecta las arterias, afecta muchas partes del cuerpo. Y también hay relación con otros factores de riesgo, como son la obesidad, como son diabetes, como son otras causas que no se sabe si son predisponentes o coadyuvan a que se produzca una enfermedad articular más importante. Los cambios unguiales de la paciente con psoriasis. Hay muchas causas que pueden desencadenar una artritis psoriásica. César, cuando yo tengo psoriasis, ¿no? Viste, la psoriasis se divide en leve, moderada y grave. Después me vas a Sí. contar si lo mismo ocurre con la artritis y si también aparecen brotes de la misma manera que lo hace con la psoriasis. Pero yo tengo psoriasis, ¿no? Digamos, moderada, grave. ¿Ese es un indicio de que es más probable que yo tenga artritis? Hay ¿Vos sabés que lugares en no? mi cuerpo donde yo Sí. tengo que tener mucho cuidado porque determinados lugares, como se habla, por ejemplo, de las uñas, puede ser un indicador de que voy a tener artritis. Puede ser un indicador que tenés más posibilidades de desarrollar una artritis, porque se vio que el compromiso ungueal no es solamente el compromiso de la uña, sino de todo el mecanismo que está por abajo de la uña y en donde ya se produce, al comprometer la uña, se produce una entesitis ahí abajo de la uña, que es una inflamación de donde, digamos, el tendón se ajusta al hueso. Entonces empieza ahí una probabilidad de que tengas, sobre todo en las articulaciones distales de las manos, cercana a la uña, una artritis. Y eso no pasa en todos los pacientes, digamos, que tienen compromiso unguial, pero es más frecuente en los pacientes que van a desarrollar una artritis. Pero tampoco son las únicas causas. Y respondiendo a lo que me preguntabas antes, la extensión de la enfermedad a nivel de piel no se relaciona con la gravedad de la artritis psoriásica, digamos. Bien, Por más que yo tenga una extensión generalizada, tenga en todo el cuerpo, hay pacientes que tienen una psoriasis eritrodérmica y que no desarrollan artritis. Y hay psoriasis que solamente toma las uñas o una psoriasis invertida de los pliegues, ya sea del ombligo, del pliegue glúteo, del retroauricular, que vos ya lo encontrás con artritis. Más artritis psoriásica que desarrolla primero la artritis y después la psoriasis. No va con la extensión y con la gravedad de la psoriasis. Ok, estamos teniendo un poquito de problemas. Creo que es con tu señal, que a veces te pone en cámara lenta. Digo por si te tenés que correr o algo. Pero sigo con los síntomas, ¿no? Porque también hay mucha gente con psoriasis que nos está viendo, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Que yo siempre cuento esta anécdota de Catalán Pelet, que era el jefe de reumatología del Hospital Rivadavia, sí, que también creo que fue presidente de la sociedad, ¿no? Y un día Catalán en una conferencia nuestra levantó el dedo así, si a un enfermo de psoriasis le duele un dedo, se va inmediatamente al reumatólogo. O sea,
¿qué síntomas son los que yo tengo que tener para saber que tengo una artritis? Bueno, artritis. Estamos teniendo Este, problemas con tu señal, ¿eh? yo te escucho perfecto, ¿eh? Sí, Pero sí. voy a poner el celular por las dudas, o me muevo. Pasa que no sé si... Viste que internet no es parejo en todos lados. No, no, y ¿Mejoró además a ahí? veces también tiene que ver con si hay otros dispositivos prendidos en tu casa, que es lo que está ocurriendo hoy en día en muchas casas. Claro. Bueno, te decía, mientras busco acá en el celular el mail, si me lo pueden reenviar al Hotmail estaba, ¿Al ¿no? WhatsApp? Al Ahora WhatsApp. te lo mandan. Sí, dale. Bueno, te decía que esto es la inflamación de la articulación, Sí, para describir una artritis, que puede ser una, muchas, y también puede comprometer la columna. que ahí ya es bravo, ¿no? Bueno, el problema de la columna es más difícil, digamos, porque levantarse con dolor lumbar todos los días es complicado y el tratamiento es más importante y más complicado, y más difícil, digamos. Depende donde vos tengas la artritis, es decir, si es de manos, si es de zona lumbar, si es de columna, si es de miembros superiores e inferiores, depende el tratamiento que vos vas a elegir. Hay tratamientos que sirven para unas partes y otros para otros. ¿Cómo es? Sí, totalmente. Depende de qué tengas inflamado. Si es una articulación, es un tendón solamente. Si es una o muchas articulaciones y si hay compromiso vertebral y sacroilíaco a nivel de la columna vertebral. Unas medicaciones que son en general en pastillas, y como son el metotrexate, los inmunosupresores, pero sobre todo tratamiento va a empezar con antiinflamatorios, digamos. Ok. Si tenemos una articulación, antiinflamatorios; si tenemos un dolor lumbar, antiinflamatorio. Se podrá hacer medidas alternativas como el hielo, como la fisioterapia, pero después, si es una artritis psoriásica, se pasa a un segundo nivel donde tenés que optar entre un tratamiento que se llaman Farme o Darmes, de pastillas, que son muy conocidas por los dermatólogos también porque la usan para la piel, como el metotrexate, la leflunomida, y también eso puede mejorar la artritis periférica. Ok. Pero en general no andan bien para la parte lumbar. Bien. Para la parte lumbar, según los esquemas de tratamiento que nosotros tenemos y las guías internacionales, va desde el antiinflamatorio y después se empieza ya con terapia biológica. Distintas terapias biológicas que van a ir a inhibir o a disminuir ciertas citoquinas o ciertos productos de la inflamación que van a hacer desaparecer la inflamación. La van a Esa neutralizar. la van a neutralizar y va a disminuir la inflamación. Esas terapias biológicas son famosas por su alto costo, pero también por su eficacia, digamos. Claro. Lo que no quiere decir que las pastillas no sean efectivas. Son muy efectivas, pero para cierto tipo de artritis. Y también nosotros los reumatólogos nos dedicamos más o pensamos más en la articulación que en la piel. Sí. Para la piel lo derivamos al dermatólogo
y en forma conjunta vamos viendo si tenemos un tratamiento que le mejore las dos Claro. cosas, los dos órganos, Con la el piel, mismo tratamiento. con el mismo tratamiento, y si nos ponemos de acuerdo, por ahí podemos mejorar el paciente, tanto la piel como la articulación. Pero también estos medicamentos que andan muy bien para las articulaciones tienen distinta efectividad para la piel. Claro, claro. Nombrame las drogas, los componentes, ¿cuáles son los que servirían para las dos cosas? Bueno, los que servirían para las dos cosas son los biológicos. Sí, pero digo, ¿todos los biológicos o hay algunos que son más específicos para piel que para artritis y viceversa, ¿no? Sí, sí, pero en general, digamos, tratamos, ahí hay biológicos anti-TNF, Sí. que son los primeros que nosotros usamos, los conocemos ya desde 1995 hasta la Sí. fecha, y Yo los ahí voy a en el decir, son Remicade, creo que fue el primero, fue el Remicade, primero, Enbrel sí, y Humira. Enbrel, Humira, después vinieron los Golimumab, después vinieron los Certolizumab, ¿Esos qué son? ¿Esos son anti-TNF también? anti-TNF. Ok. Y esos, digamos, andan muy bien en la parte articular y son la primera escala de tratamiento en la parte, la segunda, porque los primeros son los antiinflamatorios, sí, pero en esta línea de tratamiento, en la parte de entesis y en la parte de la columna. Para que todos recuerden, entesis es cuando ataca los tendones, ¿no? Los tendones, pero en la unión con el hueso. Ok, ok. Sí, y también existe lo que se llama tenosinovitis, que es la inflamación de la articulación con el tendón que pasa por arriba, y es el famoso dedo en salchicha, sí, que los psoriásicos y los pacientes con artritis psoriásica conocen. Esos también responden mejor a la terapia biológica y a los anti-interleuquina que el paciente que va a responder mejor con los DARMES comunes, como el metotrexate, la leflunomida. Pero vuelvo a repetir, en este país nosotros tenemos las guías internacionales, pero siempre empezamos por lo más barato y le damos un tiempo de respuesta al paciente. No creo que ningún médico, reumatólogo, hoy le autoricen, porque estos también se dividen en la autorización y lo que tenés que echar, lo que tenés en el amplio espectro, qué te van a dejar usar, digamos, o qué está dentro de las posibilidades de usar. Entonces, no darle nada no es una opción. Entonces, si vos sabés que ese tratamiento tiene menos efectividad, pero puede llegar a ser efectivo, se lo das. Entonces, acá siempre se empieza en general con las terapias más baratas y se va escalonando el tratamiento. Nosotros siempre hablamos de la superimportancia de la detección precoz, ¿no? De una artritis. ¿Qué pasa si una artritis no está bien tratada o si es tratada tarde? Bueno, una buena pregunta. Lo más probable es que evolucione mal y tenga algún tipo de secuela. Nosotros llamamos secuela cuando la articulación se rompe o se rompen los tendones y la articulación se deforma o se desalinea. Entonces, ¿y eso tiene arreglo? No. Todo lo que se deformó, el arreglo es alinearlo quirúrgicamente. Claro. Entonces, no podemos llegar tarde a esa situación, y en eso nosotros los reumatólogos nos estamos entrenando en distintas alternativas de diagnóstico precoz.
Por ejemplo, la ecografía. Antes contábamos solamente con la radiología, y la radiología muchas veces es tardía porque te da la foto de lo que está pasando en ese momento, pero tal vez la enfermedad empezó mucho tiempo antes, y la ecografía, que es mucho más dinámica, te puede llegar a orientar de que ese paciente ya está inflamado, que no tenés que esperar a que se desalinee la articulación, o por ahí te ayudan la clínica, porque acá la clínica es soberana, digamos. Un reumatólogo puede distinguir una artritis fácilmente, pero a veces son articulaciones profundas o en tesis que le da dolor, pero no lo ves inflamado, y la ecografía te puede orientar. O sea que la información que te da la eco es esencial realmente. ¿Todos los enfermos de psoriasis tendrían que hacerse una eco? ¿De dónde? ¿De qué lugar? No, yo te diría que no, que sí deberían hacerse Parecemos con una los eco. testeos esto. ¿Hay que testear a Claro, todos o hay que testear a algunos? sí. No, creo que no, que eso sería un gasto para el paciente que muchas veces no va a ser reconocido y va a ser poco efectivo. Yo creo que hay que testear a los pacientes que tienen síntomas, un poco como el COVID. Este, y bueno, sí, si un paciente empieza con dolor y tiene una psoriasis, tiene que pensar que esa articulación él la puede ver normal, pero puede estar inflamada. Entonces, en ese caso sí serviría hacer una ecografía. O si tiene un dolor tendinoso o no puede caminar a la mañana porque le duelen los talones, todo eso se puede hacer un diagnóstico precoz. Entonces, la ecografía es muy útil, muy útil. Y hasta que tengamos el mapa genético y sepamos algo, cómo adelantarnos a la clínica, no vamos a poder detectar, si no es mediante ecografía, tomografía o resonancia, algún método diagnóstico, actividad de la enfermedad en forma precoz. En tu experiencia, César, vos recién hablabas un poco de esto que lo llaman el tratamiento escalonado, ¿no? Comenzar con las primeras drogas, las más accesibles, etcétera, etcétera, que obviamente suena bastante lógico, sobre todo creo que hoy por hoy en cualquier sistema de salud, ¿no? El impacto que tienen los tratamientos en el sistema de salud es gigantesco. Y no quiero pensar todavía, en estos días voy a estar hablando de este tema, de la salud que se viene en el tema de acceso, ¿no? Que creo que va a ser probablemente uno de los momentos más cruciales que vamos a vivir después de esta pandemia. Pero en el tema este del acceso, en tu experiencia, porque esto es algo que se está hablando bastante en el mundo, ¿es mejor ir en esta escalera o ir con el medicamento que vos sabés que va a ser efectivo y vos prácticamente vas a olvidarte del paciente? Sobre todo en todas las complicaciones que puede desarrollar con otras drogas. Mirá, por supuesto que uno trata de darle lo mejor al paciente, y lo más efectivo depende de qué compromiso tenga hoy, pueden ser los biológicos. Pero eso no implica que tanto los biológicos como no te vas a olvidar del paciente, sino que creo que lo vas a tener que tener más supervisado, porque vos sabés que todas estas drogas predisponen a otras cosas, pero también lo vas a tener mejor controlado. Entonces, el paciente con esta droga no se olvida del médico, y el médico tampoco deja de preocuparse por el paciente. Siempre estamos, tanto con las drogas baratas como con las caras, siempre estamos buscando si le está haciendo mal, si le está haciendo bien, si hay que cambiarla. Y el gran tema acá es saber cuánto tiempo se le va a dar. Si en algún momento la vas a poder disminuir, o qué va a pasar si pasa esto que vos decís y en algún momento el paciente no la puede recibir.
Entonces, ahí es donde tenemos que desarrollar, me parece, el plan B. Vamos a volver en la escalera para abajo y vamos a usar las otras drogas y en eso es lo que tenemos que ser creativos y donde creo que todavía no tenemos una respuesta, porque el paciente viene y te dice, ¿cuánto la voy a tomar? Sí, Y la siempre. respuesta sería, de por vida si te hace bien, la vas a cambiar si te hace mal, o si te la suspenden, vamos a hacer esto. Sí. ¿Entendés? Entonces, esa es la medicina que se viene, arreglarnos con lo mejor posible para el paciente, pero no sacarlo de un contexto clínico. En el mundo ideal, uno diría, bueno, si no anda con antiinflamatorios, iría a alguna de las nuevas terapias. Bueno, probablemente, pero no estamos en el mundo ideal y tenemos que entender que todas estas contingencias tienen su efecto, digamos. Efecto en la salud, efecto en la salud pública, en los recursos, y que pueden pasar más probable que pasen que no pasen, digamos, que un paciente no pueda acceder, no, porque en general pueden acceder, pero la mantención de esa terapia es lo que nosotros tenemos que lograr. Mientras vos hablabas yo pensaba, ¿no? Qué locura volver para atrás en medicina, es como impensable. No, bueno, pero esto como se llegó a estas drogas probando y haciendo 30 años de las otras, digamos. No es que perdimos tiempo ni no sirvieron. Y la gran pregunta con esto es si son para toda la vida o vos. Es lo que se pregunta todo el mundo. ¿Y esto lo voy a tomar toda la vida? Volviendo al DARME, digamos, o a la medicación común y al metotrexate, no lográs que esa medicación todavía mantenga su efecto a más largo plazo. Pero eso, digamos, la verdad es que el paciente con artritis, cada paciente hay que evaluarlo en su contexto y es unipersonal. Hay pacientes que vos le das el tratamiento y después se lo podés ir suspendiendo. Hay pacientes que no rebrotan y hay pacientes que te das cuenta que vuelven a la artritis. En general, los pacientes que suspenden todo tratamiento vuelven a la artritis. Lógico, claro. O sea, claro. hacen un rebrote y hay que empezar de nuevo. ¿Hay artritis leves, moderadas y severas? Yo te diría que sí, que hay pacientes con artritis leves, moderadas o severas. Porque un paciente que hoy viene con 5 articulaciones, mañana tiene 3, pero le duele lo mismo, y bueno, decís, ese paciente cambió de categoría. Está con menos articulaciones inflamadas, pero la articulación en sí está grave capaz. Entonces, hay pacientes que tienen una enfermedad leve, hay pacientes que tienen una enfermedad moderada, y hay pacientes que hay momentos de la enfermedad donde es leve, donde es moderada y donde es grave. Y es acá donde hay que ir sumando tratamientos, complejidades y bueno, y atenderlos a los pacientes y darle lo mejor para esa articulación o esa dolencia. César, lo que estamos viendo mucho durante estos días, y fue un reclamo, más que un reclamo, nada, algo que vimos todos estos días fue el dolor, el recrudecimiento del dolor en las personas durante esta cuarentena larga. ¿Qué pueden hacer las personas? ¿Por qué les pasa eso? ¿Por qué no se están moviendo? ¿Por el estrés que estamos viviendo? Porque a lo mejor no están recibiendo las drogas como las tendrían que recibir. Nosotros estamos viendo que hay algunas obras sociales, sobre todo las provinciales, que están haciendo las distraídas.
otras obras sociales más pequeñas que también, siempre que pueden, se hacen las distraídas. Bueno, esto es complejo desde todos los ámbitos, desde el paciente. El paciente no está concurriendo a los consultorios en general. Claro. Si está muy dolorido, te manda un WhatsApp o quiere hacer uso de la telemedicina o te pregunta por mail qué puede hacer, digamos. Pero pasa un poco de todo. Primero, el paciente está más quieto. Segundo, está limitado para hacer gimnasia. Exacto. Tercero, seguramente todos nos pasó, aumentamos un poquito de peso y el estrés tampoco ha disminuido, no es porque no, al contrario, yo creo que el no salir a trabajar nos ha generado estrés a todos, digamos. Sí, todos. Y también el miedo, y también el miedo a contagiarse, a contagiar a tus familiares. Entonces, todo eso genera estrés y no es raro que a los pacientes con artritis les empiece a doler más. También existe esto que vos decís, las obras sociales, no solo por una cuestión de logística, se han visto, sino en la atención y todo, el paciente no solo no consigue la receta, sino que porque el médico no está atendiendo a veces, porque es distinto capital y provincia, digamos, prácticamente se cerraron los consultorios, entonces el paciente que le quedaba ir a conseguir la receta al hospital, que es donde no queremos que vayan, digamos, claro. o a una clínica, que es donde no queremos que vayan. Entonces, todo eso ha generado un problema que seguramente en los pacientes ha repercutido. César, ¿ustedes le dieron alguna recomendación a sus médicos dentro de la Sociedad Argentina de Reumatología de la SAR, que también trabaja, alguna recomendación con respecto a que realmente le dieran su WhatsApp a sus pacientes o fue algo que quedó en cada médico? Nosotros eso lo dejamos a criterio del médico, pero estamos seguros que como por el espíritu de la sociedad y de los médicos reumatólogos en particular, siempre han atendido a los pacientes. Y esto no es algo que estamos haciendo desde ahora, o sea, todos los médicos. No, lo sé que ustedes tienen un poco ese sentido, ¿no? Nosotros Sí. creemos que a los pacientes están atendidos y de todas maneras estamos haciendo a partir de junio una capacitación en telemedicina y en herramientas digitales para los médicos y para los pacientes. Bárbaro, porque bárbaro. Qué se puede, qué no se puede, y bueno, el hecho de capacitarlos creemos que va a dar mayor seguridad. Igual esto está pasando en el mundo, o sea, las leyes, hoy Estados Unidos flexibilizó todas las leyes de telemedicina porque no queda otra, digamos. Sí, totalmente. Entonces, nosotros a los pacientes y los reumatólogos de la sociedad no lo van a abandonar. Esto va más allá de la relación, digamos, que tengamos de si te acepto en Facebook o no. Esto es una contingencia que los médicos la conocen y los pacientes también y lo vamos a solucionar. César, volviendo un poco a los tratamientos, ¿no? El metotrexate. Yo digo, yo fui paciente de metotrexate allá lejos y hace tiempo, tenía 22 años más o menos, ¿no? Y pensar que se sigue usando. La gente le tiene mucho, mucho, mucho miedo. Y yo entiendo, porque cuando uno agarra y entra al prospecto del metotrexate, lo primero que tiene es un aviso así de mejor tirate por el acantilado, poco menos. Sí. Contame algo del metotrexate. Y la segunda pregunta que te voy a hacer, que esa viene muchas veces, ¿por qué hay gente refractaria prácticamente a todos los tratamientos o por qué se les caen los tratamientos al tiempo? Esas son mis 3 preguntas al hilo.
Bueno, el metotrexate para nosotros ha sido una droga, el caballito de batalla nuestro durante 30 años. Es una droga que nosotros le tenemos mucha confianza, la sabemos manejar porque la manejamos mucho. Imagínate que las terapias biológicas para nosotros es el 10 o el 15% de los pacientes. Y Claro. los pacientes con artritis, el 80% tienen metotrexate. O sea, es una terapia que nosotros sabemos manejarla, sabemos las complicaciones. Y sí, si lees el prospecto de cualquiera de las terapias nuestras, decís no la quiero usar. Pero eso pasa con todas y es una forma legal de cubrirse las empresas, digamos. Y bueno, el médico lo que tiene que hacer ahí es explicarle muy bien al paciente, en general hacerle firmar un consentimiento informado y controlarlo. ¿Cuál es la dosis que se usa normalmente de metotrexate? Nosotros en artritis usamos hasta 25 miligramos por semana acompañado del ácido fólico. Okay. Hay trabajos que usan más, 30, pero en general es un promedio entre 15 y 25 miligramos. Por supuesto que un paciente con 7,5 se arregla, mejor, pero Claro. La dosis en general es entre 15 y 25 miligramos semanales. Ok. Yo te había dicho, bueno, convengamos que también hay efectos, es decir, el día que uno toma el metotrexate es un día que te lo acordás en el calendario, ¿eh? Sí, hay muchos efectos gastrointestinales, sobre todo el paciente que se siente mal. Yo tengo pacientes que me dicen que se fatigan ese día, pero no de también, falta de muchos. aire, sino de desgano. Pero bueno, que al otro día mejoran. Ese es un efecto bastante frecuente, pero que si la droga te hace bien 6 días y uno que lo tomás te deja, digamos, más o menos, nosotros lo aceptamos, digamos, sobre todo si es una droga que te está haciendo muy efectiva, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esos? Yo sé que son pocos los pacientes y para ustedes debe ser un desafío tremendo y también una frustración, que le das una cosa y no camina, que le das otra cosa y no camina, que le camina 3 meses, 4 meses y cae el efecto. ¿Qué les pasa a esos pacientes? ¿Qué tienen esos pacientes que son como rebeldes a lo que le das? Tienen una enfermedad más grave que lo general, digamos. Esto le pasa a los dermatólogos también. Hay pacientes que le dé lo que le dé, las manchas no se le van y por ahí lo que uno tiene que tener claro, hasta dónde voy a hacer, porque también lo ideal por ahí es enemigo de los buenos. Si yo te tengo que intoxicar para que vos estés en remisión, no creo que sea una alternativa buena para vos. Entonces, por ahí hay pacientes que uno le tiene que decir, bueno, hacerle ver lo que ha mejorado y ver el vaso medio lleno en el sentido de, bueno, viniste y te quejabas mucho de la piel, las manchas se te disminuyeron, te quejabas de estos dolores, ya no lo tenés, bueno, tenés otro, y bueno, y así ir consensuando con el paciente hasta dónde llegamos y hasta dónde corremos riesgo, digamos. Yo en ese sentido comparto mucho la terapia con el paciente y trato de hacerle ver las cosas buenas que ha logrado, más que, no, pero hoy siempre me aparece algo nuevo. Bueno, pero lo que tenías antes no lo tenés. Y tal vez haya que cambiar para eso nuevo la terapia, porque por ahí, no sé, si no tenías una artritis periférica y ahora tenés síntomas de columna, capaz que haya que usar otra medicación.
Yo mientras te escuchaba hablar, te imaginaba vos con un paciente adelante y decía, qué bueno que todos los médicos fueran como vos, que obviamente no ocurre, ¿no? Pero porque esto nosotros lo que vemos es que muchas veces en este peregrinar que tienen los pacientes de un consultorio a otro, tiene que ver con no haber logrado un buen diálogo con su médico y que su médico le haya dicho, mira, puede pasar que esto no funcione, pero si esto no funciona, tenemos esto, otro y esto, otro y esto, otro, ¿no? Entonces es como que este paciente con una enfermedad crónica que siempre dice otra vez sopa, otra vez tengo que tomar algo, otra vez me duele, otra vez me broto. Entonces, claro, permanentemente son enfermedades que a uno lo están desafiando y desafiando su capacidad de paciencia, ¿no? ¿En cuánto tiempo vos dirías que cuando le das un tratamiento a un paciente, en cuánto tiempo vos te das cuenta si ese tratamiento va a funcionar o no? ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchas veces dice, hace tanto tiempo que estoy con y no pasó nada. Hace tanto tiempo que estoy hasta con un biológico, y no pasó nada. Sí. En un metotrexate, ¿al cuánto tiempo vos sabés si va a funcionar? Bueno, ahí hay dos cosas. Uno en general, si no hizo remisión entre los 3 y 6 meses, es raro que remitan. Ok, Depende 3 también y la 6. droga, entre 3 y 6 meses. Ok. O sea, si yo le doy metotrexato y a los 3 meses no respondió, y hoy si tengo una ecografía, yo veo que antes también, al mes y medio o 2 meses, no se le va la inflamación y cada vez está más inflamado, es poco probable que el continuar con ese tratamiento me dé alguna cosa, salvo que yo pueda asociarle algo, si es una sola articulación, infiltrarla para seguir haciendo un puente hasta que llega una infiltración en un tendón, que le va a dar cierto bienestar, el paciente va a estar más paciente y te va a dejar que ese periodo de prueba se lleve a cabo adecuadamente. Pero hay alternativas pero yo te diría que entre los 3 y 6 meses es lo que nosotros decimos que si no va a funcionar, no va a funcionar, pero hay drogas que se sabe que si a las 8 semanas no funcionaron, sobre todo biológicos, no van a Acá. funcionar. O sea, en un biológico son 2 meses. En un biológico son 2 a 3 meses 2 a también, 3 meses. pero bueno, hoy te digo, no estamos en el mundo ideal y a veces hasta las obras sociales te piden que no lo cambies por 6 meses, digamos, porque le dan cierto hándicap para que empiece a actuar. Y bueno, ahí tendrás que ver. Nosotros normalmente, en general, en artritis reumatoidea asociamos un DARME a un biológico, a un DARME biológico. En las artritis psoriásicas en general no, pero a veces se puede hacer si el paciente respondió, pero no respondió como queremos. No asociamos dos biológicos nunca, pero a veces la asociación de un DARME te da un plus para esa articulación. ¿Podés decirme lo que quieren decir las siglas DARME? Sí, son drogas de acción mediata porque son drogas de acción lenta, y cuando nos referimos a biológico y no biológico, son las drogas, si querés, más antiguas como el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalacina, y las drogas biológicas son drogas tecnológicamente biomoleculares, de fabricación biomolecular, por eso, y tienen distintos blancos, ya sea el anti-TNF o la interleuquina. Todo eso va a hacer que disminuya la inflamación. César, qué cuidados tiene que tener una persona que tiene artritis psoriásica? Bueno, ¿Qué cosas puedo hacer en mi casa? A ver,
tengo que salir a caminar, tengo que nadar, tengo que ir al kinesiólogo, es bueno que haga masajes o es malo. ¿Qué Yo siempre cosas le digo a los debemos hacer pacientes y que qué es bueno, seguro no hay que hacer? yo le digo que el paciente tiene que volver a su vida lo más normal posible, porque eso significa que el tratamiento está dando resultados. Si vos te gustaba nadar y porque esta enfermedad no te deja nadar y probablemente el tratamiento no te haya dejado en remisión y habrá que reevaluar lo que a vos te gustaba. Por supuesto que las cosas lógicas son, si tenés inflamada la rodilla, no salgas a correr. Metete al agua, haz ejercicios en el agua o hace bicicleta, cosas sin peso, pero no salgas a correr, porque se te va a inflamar más. Si te duele la mano, no te pongas a martillar. Estamos, entonces, cosas lógicas, o sea, todas las articulaciones conviene que se muevan, pero si el movimiento o el ejercicio que vos estás haciendo hace que se te active la enfermedad, o se te active el dolor, o se te inflame la articulación, es porque algo está mal. Claro. O no es el ejercicio para vos, o no es el momento para hacerlo. César, ¿cómo te sentís vos? Esa es una pregunta por ahí muy personal, ¿no? ¿Cómo te sentís vos cuando un paciente no cumple con las cosas que vos le pedís? Vos te dirías que en general el paciente reumático es un paciente consciente, responsable. Yo creo mucho en algo que no se habla demasiado, que es la responsabilidad del paciente durante un tratamiento. Siempre hablamos de la responsabilidad de ustedes, pero porque creo que es más fácil, pero nunca hablamos de la responsabilidad nuestra como pacientes, porque esto es un takes two to tango, dicen en inglés, ¿no? O sea, para bailar el tango se necesitan dos. Si vos estás de ese lado diciéndome, poniéndome todos tus conocimientos y tu buena voluntad para que yo esté mejor de mi enfermedad, pero yo de este lado no hago las cosas que vos me decís, ¿qué le pasa al médico frente a ese paciente? Mira, yo creo que esto es una relación de 50 y 50 en lo que es la relación personal, pero es 90-10 en el sentido que vos te vas del consultorio y vos sos el 100% tuyo. Claro. O sea, yo no puedo estar en tu casa diciéndote cumplí la medicación, no hagas esto, no. Eso lo sabés vos y después venías al consultorio y me decís, yo hice todo bien y sí, no estoy bien. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a reevaluar si hiciste todo bien, si tomaste la medicación en tiempo y forma, pero por ahí no dependía de vos, no te llegó la medicación. Sí. Pero el 90% del tratamiento lo cumple y lo lleva al paciente. Nosotros le podemos dar la cosa científica, por qué te conviene hacerlo, pero el que lo toma lo tenés que tomar vos. Entonces, esto, y después el 50% de si yo hice bien las cosas y vos hiciste bien las cosas, bueno, si los dos hicimos bien las cosas y no resultó, es porque el tratamiento no funcionó. Yo no puedo creer, te aviso que nos faltan 4 minutos, este va a ser una charla de media hora y llevamos una. Pero yo no estoy viendo los que está entrando por el Facebook, pero creo que te estoy haciendo todas las preguntas que nos habían hecho. Me está quedando una acá y después te voy a hacer una institucional. ¿Cuándo se debe considerar una cirugía? Una cirugía se debe considerar cuando no hay otra forma de arreglar una articulación. Estamos hablando de artritis psoriásica, ¿no? No hay otra forma de arreglar una articulación y que esa articulación esté sumamente dañada, que siga produciendo inflamación y produzca algún tipo de incapacidad en el paciente que no le permita relacionarse o hacer sus cosas habituales. La cirugía es reparativa en este caso, nunca claro, va a quedar la articulación como nueva, pero lo que tenemos que tratar los médicos clínicos, reumatólogos,
es de no llegar a esa circunstancia, y tampoco hacer cirugía por hacerla. O sea, si a ¿Una mí cirugía viene por un hacerla puede paciente... disparar una artritis? No, yo no creo que pueda disparar una artritis, pero te puede llenar más de complicaciones que no las tenías, de riesgos que no las tenías. Claro. Si vos vas a hacerte una cirugía estética, es muy importante por ahí para la persona, pero yo tengo que evaluar si esa articulación va a quedar funcional, va a quedar alineada, te va a servir, o va a ser una cirugía porque querés operarte nomás. Entonces, Claro. no puede ser, tiene que ser una cirugía reparativa y funcionalmente adecuada. Me estaba olvidando de una infección. ¿Puede disparar una artritis? Sí, nosotros tenemos artritis infecciosas. Sí, que es otra cosa. Sí, que es otra cosa, pero puede disparar una artritis. Los virus pueden disparar una artritis, una infección por virus. Nosotros en reumatología tenemos varios parvovirus en chicos. También hay virus relacionados a las artritis. Bien, En este pero no caso, hablas. no solo una infección en un paciente con una artritis psoriásica puede ser una causa para drenar una articulación o para intervenir una articulación. Okay. Pero siempre con la capacidad del traumatólogo de entender que ese paciente es un paciente especial, es un Claro. paciente inmunosuprimido que puede tener complicaciones y que hay que hacer la cirugía lo más funcional y reparativa posible, pero también no darle una complicación más al paciente. Claro. Ay, César, se me acabó el tiempo. La última que te iba a preguntar es cómo trabajan con las organizaciones de pacientes. Yo Bueno, soy la estamos persona trabajando más muy feliz del bien. mundo con ustedes. Vos lo sabés que hace 8 años que trabajamos juntos. Sí. Estamos trabajando muy bien, ahora un poco complicados con esto del COVID, pero siempre haciendo una charla al menos de información para pacientes por especialistas desde nuestro Facebook, desde nuestra página, que siempre te compartimos, y también esperando que se levante todo esto para hacer nuestras campañas anuales de detección precoz y de Te aviso que diagnóstico. tenemos una sorpresa, para presentarte. Bueno, Estamos ahí va a ser una pergeñando. campaña virtual seguramente. Sí, Ya la pensé también, pero bueno, hay hacer que un darle piloto. forma y hay que hacerlo. Acá hay que hacer todo lo que se Sí. pueda. Esta pandemia nos tiene que sacar fortalecidos. Porque creo que es que hay que probarlo. Hay que probar a ver, porque a lo mejor nos abre puertas para el futuro. Yo soy un convencido que sí, que todas las cosas hay que aplicarlas y después para la post-pandemia dejar lo que sirvió y mejorarlo y desechar lo que no sirvió. Si Exacto. un médico no quiere atender por telemedicina, bueno, después no atenderá por telemedicina. Muy Si un bien. médico quiere atender por WhatsApp y le gustó el WhatsApp y piensa Sí, que le da otras prestaciones, porque no sí, son todas cosas malas, digamos, salvo, digamos, esto de la dificultad y de la seguridad de la atención, pero hay un sí. montón de cosas, la comunicación, los blogs, el marketing, si querés, el Sí, sí, branding. sí. Hay un Cobrar, que montón de puedan cosas que cobrar. cobrar, hay un montón de cosas que el médico puede fidelizarse con eso y usarlo en la pospandemia.